10:43 de la mañana y seguimos aquí en Bancates el Efecto por FM Boedo y estamos en comunicación con Carlos Pisoni, referente de Hijos, y vamos a estar charlando con él ya que, bueno, mañana es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Agustina te saluda. Hola, ¿cómo estás, Agustina? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, este año se cumplen 40 años del retorno de la democracia y bueno, preguntarte un balance que haces de estos 40 años y de la situación de nuestra democracia actualmente, que bueno, está pasando por algunos momentos turbulentos. Bueno, la verdad es que hay que festejar que son 40 años ininterrumpidos porque lamentablemente nuestro país estuvo signado por golpes de Estado constantemente, con lo cual tenemos que ponerlo en valor. y sin duda que es un año muy significativo, pero es una democracia que está en jaque porque los gobiernos que tuvimos en democracia, no todos fueron gobiernos que respetaron los derechos humanos, principalmente por sus planes económicos. Tuvimos un gobierno reciente de Mauricio Macri que aplastó muchos derechos humanos, no solamente las políticas referidas a memoria, verdad, justicia, sino estamos hablando de derechos laborales, la salud, educación, etcétera. Y hoy se pone en juego esta democracia también ante un sector minoritario de la sociedad que promueve discursos de odio, pero que se amplifica en los grandes medios de comunicación y que promueve el negacionismo y que promueve todo eso que después deriva, por ejemplo, en un intento de magnicidio, ¿no? Porque cuando se amplifican estos discursos tiene sus consecuencias, con lo cual es un buen momento para preguntarnos como argentinos cuál es la sociedad que queremos, cuál es la democracia que queremos, y cuál es el camino que queremos seguir transitando como país. Totalmente. Y bueno, y toda esta semana hubieron un montón de actividades referidas a los derechos humanos por la fecha de mañana. ¿Estuviste participando de alguna? ¿Cómo lo viste? ¿Te parecieron que estuvieron buenas las actividades? Sí, estamos. Yo justo vengo de una charla en una escuela secundaria y ahora estoy en el Foro Internacional de Derechos Humanos aquí en la EXESMA. La verdad es que es una semana muy movida, por suerte, ¿no? Porque nos tenemos que seguir preguntando, ¿no? ¿Por qué sigue siendo la fecha más convocante a 47 años del golpe genocida, el 24 de marzo, la fecha más convocante para todos los argentinos, ¿no? Porque sigue siendo una fecha importantísima, no solo en Cava, sino en todo el país, la fecha que más moviliza a la sociedad, más allá del 1 de mayo, más allá del 8M, como fechas emblemáticas, esta sigue siendo la más movilizante. Y creo que eso es importante, no solamente salimos a reivindicar a los desaparecidos, no solamente salimos a festejar que tenemos 1000 genocidas condenados, sino que también vamos por las deudas, ¿no? Lo que falta. Y este 24, bueno, los organismos decidimos una consigna muy contundente, ¿no? Corporación judicial nunca más. Tiene que ver con una de las deudas de la democracia, que es la democratización del Poder Judicial, la necesidad de tener que poner sobre la mesa que hoy tenemos un sector del Poder Judicial que decide no solamente si uno tiene que estar libre o preso, como sucede en el caso de Milagro Sala, sino también cuánto tenemos que pagar de Internet, como sucedió con el caso de que no avaló la decisión del Gobierno Nacional de que Internet sea un servicio básico, o por ejemplo la situación de a quién hay que votar o quién no, ¿no? Como sucede con Cristina. Sí, totalmente. Bueno, y hablando un poco de eso, también la semana pasada falleció Blaquier, que bueno, también fue un personaje que tuvo una gran participación activa dentro de lo que fue el último proceso de la dictadura militar en Argentina, y también como un referente de lo que representa la palabra cívico cuando decimos una dictadura cívico-militar, y se habló mucho, ¿no?, de la impunidad de los empresarios que tuvieron muchísimo que ver en ese proceso, y hoy en día que no existieron procesos judiciales para estas personas. Bueno, ¿cómo ves eso? ¿Qué nos falta? ¿Por dónde podríamos ir para seguir haciendo una reparación histórica de lo que fue este último proceso en la Argentina? Bueno, sin duda que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas fueron la mano ejecutora de un plan económico, ¿no? Ellos ejecutaron las órdenes que vinieron por parte de las corporaciones económicas, que fueron las que se beneficiaron con el terrorismo de Estado. Es decir, fue necesario desaparecer a nuestros viejos para llevar adelante ese plan económico, el mismo plan económico que después se llevó durante el macrismo, con otros métodos ya, ¿no? Pero fue el mismo. Con lo cual ahí están esos cómplices, esos ideólogos de la dictadura,
como los Blaquier. La Blaquier tiene la particularidad de que además de ser uno de los ideólogos, utilizó sus instalaciones para desaparecer obreros sindicalizados, ¿no? Entonces, creo que fue la pata que nos falta, es la pata que nos falta, es la pata más difícil de juzgar y castigar. ¿Por qué? Porque son los que siguen ostentando el poder en la Argentina. Va a ser muy difícil avanzar judicialmente contra ellos cuando ostentan el poder. Es muy difícil avanzar cuando son los que, con sus socios del Poder Judicial, con sus socios de las corporaciones mediáticas, hoy te condenan sin ser culpable o inocente, pero te difunden que vos tenés una culpabilidad en alguna situación y es la misma metodología que se usaba antes, nada más que no con otros métodos. Hoy ya no está la desaparición física de personas, pero sí está la persecución política, ¿no? Sí. Sí, totalmente, eso no desaparece, encuentran nuevas formas de ejecutarlo, pero lo que hay detrás es lo mismo. Y bueno, vos mencionabas recién hace un ratito cómo esta fecha sigue siendo convocante, sigue siendo movilizante, pasa el tiempo, pasan las generaciones y todos nos encontramos completamente interpelados por esta fecha y por todo lo que significó para el país. Y preguntarte un poco cómo ves hoy en día, tal vez estas nuevas generaciones más jovencitas de adolescentes o adultos jóvenes que tal vez, nacieron en este siglo y cada vez va quedando más lejos el proceso en sí, pero que se siguen convocando, o con las juventudes que hoy en día están más alineadas con estos nuevos discursos de derecha, o los que ya conocemos como los de Patricia Bullrich, o bueno, estos nuevos discursos antipolíticas. ¿Qué lecturas es de la juventud en esa clave? Y la verdad, muy preocupado. Es una preocupación muy grande y es una pregunta que nos hacemos todos los días. ¿Cómo llegar a un sector de la población al que no estamos llegando, no estamos comunicándonos, no podemos transmitir lo que queremos? Y creo que es uno de los desafíos de los que somos militantes hoy. Poder traducir todo lo que tenemos para decir, poder transmitir también, ¿no? Porque hay algo que se ha cortado. Uno piensa que lo que sucedió en el pasado reciente era algo que ya estaba, ya se sabía, ya opinábamos todos similar, y no es así. Hay una discusión nuevamente, una batalla cultural que nuevamente está en discusión. Y bueno, nosotros desde nuestro pequeño lugar, como agrupación Hijos, integrante del Movimiento de los Derechos Humanos, hemos lanzado un proyecto con las abuelas de Plaza de Mayo y La Tetera el año pasado, en diciembre, que se llama Democracia para Siempre, que busca ir a las escuelas, ya no a pedido, como sucede generalmente en las fechas importantes, sino planificadamente, y empezar a discutir y a debatir, principalmente con esos jóvenes en las aulas, sobre la democracia que queremos, sobre lo que sucedió en el pasado reciente, y también sobre la participación, ¿no? Porque sin duda la herramienta política de la política sigue siendo la herramienta de transformación. La política es pensar en el otro, pensar en el que está al lado, cómo solucionar los problemas. Y se ha bastardeado la política, porque tuvimos gobernantes que bastardearon esta palabra, y porque tuvimos grandes medios de comunicación que bastardearon a los que hacíamos política, casi estigmatizándonos, y hoy es muy difícil avanzar. Pero bueno, nada, siempre tenemos estas esperanzas y estas lucecitas que son nuestras madres y abuelas, que aún en los peores momentos demostraron que las batallas no están perdidas. Con lo cual, uno de los objetivos que tenemos por delante, sin duda, es poder lograr que gran parte de los jóvenes vuelvan a involucrarse en la participación política de nuestro país. Sí, totalmente. Bueno, y volvió a salir Mauricio Macri hablando de, y entre comillas, y cito, el curro a los derechos humanos, que es una declaración que ya lo escuchamos hacer, pero bueno, vuelve a elegir esta semana, estas fechas, para volver a hacer una declaración tan polémica como esa. ¿Cómo te cayó? Mal, me cae mal, porque realmente creo que si hay alguien que curró en la Argentina fue él y su familia. Fueron las familias que digitaron el plan económico, los Blaquier, los Roca, los Macri. Creo que está en modo electoral, están disputándose un electorado que evidentemente hoy apoya estas ideas. Pero creo que no tenemos que naturalizarlo. No hay que naturalizar estos dichos, no hay que naturalizar de quién vienen. Nosotros estamos trabajando un proyecto para debatir estos discursos de odio y negacionistas. No podemos dejar que pasen desapercibidos, y creo que sin duda las declaraciones de Macri tienen que ver con la historia de él.
Si alguien curró en Argentina fue Mauricio Macri. Sí, totalmente. Bueno, y mencionabas, contame un poco de este proyecto, porque es algo muy interesante el hecho de decir, bueno, legalmente o a nivel legislativo, ¿qué hacemos con estos discursos negacionistas que son peligrosos por decir poco realmente? Que decís, bueno, está bien, no hay que naturalizarlos, queda ahí en un tuit que el tipo dice una cosa así, y ¿qué pasa con eso? ¿De qué se trata ese proyecto? ¿O qué te parece que podría llegar a ser una medida interesante para que estas cosas, estas apologías no sean tan al paso? Bueno, en principio creo que hay que darse un fuerte debate que es educativo, ¿no? Llevar esto a las aulas, a los espacios docentes. Creo que estos debates se tienen que dar ahí, porque sin duda a través de la educación que se pueden cambiar estos discursos, ¿no? Es en las nuevas generaciones que hoy quizás no saben muy bien qué es lo que ha pasado, donde tenemos que apuntar. Pero también hay que dar un debate a nivel legislativo a ver si se penalizan estos discursos. Hay más de 20 países en todo el mundo que han penalizado los discursos negacionistas. Obviamente nos referimos en el mundo mayormente a los crímenes contra por el Holocausto, ¿no? Claro, sí. Que se dan principalmente en Europa, pero también en Nueva Zelanda, en Israel, en Sudáfrica, en Ruanda, está penalizado el negacionismo. Entonces, nosotros estamos impulsando también un proyecto de penalización, lo estamos discutiendo, todavía no lo hemos presentado, pero creemos que quienes por lo menos sean funcionarios públicos, Claro. entendemos que no deben seguir ejerciendo su cargo Claro. si niegan, minimizan tanto lo que ha sucedido con el terrorismo de Estado como con otros crímenes contra la humanidad, como puede ser el Holocausto, como puede ser el genocidio armenio, como puede ser lo que recientemente ha reconocido el Poder Judicial, que fue la masacre de Napalpí, una masacre de pueblos originarios que fue considerada delito de lesa humanidad. Con lo cual, todos los crímenes contra la humanidad que son minimizados o negados, lo que proponemos que si son funcionarios públicos sean inhabilitados en el cargo. Claro, claro, y tiene mucho sentido. Bueno, y te quería preguntar también porque, bueno, hubo muchísimo revuelo con respecto a esta película que salió el año pasado, Argentina 1985. ¿La viste? ¿Qué opinión te generó la peli? La vi, me pareció muy buena película, es un recorte de la historia, obviamente que no está lo que siempre la totalidad de lo que uno quisiera que esté, porque claro, uno tiene una posición política y bueno, piensa que debería ir de esto, debería ir de lo otro, pero en síntesis me pareció una muy buena película y muy recomendable, principalmente volviendo al debate de las nuevas generaciones. Sí, es verdad, el arte siempre es una buena forma de interpelar a la totalidad de la gente. Y bueno, para ir cerrando, preguntarte, ¿qué va a hacer Hijos mañana, 24 de marzo? ¿Cómo van a hacer sus actividades? ¿Cómo van a movilizar? Contame de eso. Bueno, mañana nos vamos a convocar a las 14 horas en Piedras y Avenida de Mayo. Ahí está la bandera con los rostros desaparecidos. Después de las banderas nos convocamos nosotros con hijos y con los nietos de abuelas y demás organismos en Tacuarí, Avenida de Mayo, a las 14 horas. Calculamos que a eso de las 3 vamos a estar empezando a marchar y a las 4, 4 y media, 5 vamos a estar haciendo lectura del documento, el famoso documento que leen nuestras madres y nuestras abuelas, donde decimos todo lo que tenemos para decir, que es mucho siempre, y nada, creemos que va a ser una gran jornada, que va a ser un día que se ha resignificado, ¿no? Antes era un día triste y hoy es un día de alegrías, de compartir, de abrazarse y de festejar que seguimos de pie. Hermoso. Carlos Pisone, referente de hijos, aquí en Bancate ese defecto. Te agradecemos un montón la comunicación y nos encontraremos mañana en la plaza. Muchas gracias. Un saludo para vos. Gracias. Abrazo grande.